Si hoy sientes un cansancio que no se explica solo por el cuerpo, si hay una presión interna que no viene del caos, sino del esfuerzo constante, este mensaje te entiende. Existe un tipo de dolor que no nace del error, sino de la fidelidad al camino correcto. Es el dolor de quien sigue avanzando sin ver señales inmediatas, de quien hace su parte y aún así enfrenta silencio. Job vivió exactamente ahí. No estaba fuera de lugar, no estaba desalineado, no había tomado malas decisiones. Era íntegro, disciplinado, reverente, y aún así su vida fue sacudida hasta el punto más frágil. Su salud se deterioró, su cuerpo se cubrió de heridas abiertas, su fuerza se agotó, y su única acción era raspar su propia piel con un trozo de cerámica, sentado sobre cenizas, sin respuestas claras, sin alivio rápido. El dolor físico era real, pero el silencio era más pesado. Porque cuando el cuerpo duele, la mente resiste, pero cuando el cielo calla, el alma se cuestiona. Job no gritó para ser visto, no negoció su fe para escapar del sufrimiento, no fingió fortaleza, permaneció. Permanecer cuando nadie aplaude es una de las formas más altas de madurez espiritual. Permanecer cuando no hay señales visibles exige una fuerza que no se aprende en días fáciles. Job no sabía que aquel silencio no era abandono. No sabía que su historia no estaba terminando en las cenizas. No sabía que mientras todo parecía detenido, algo profundo estaba siendo ajustado dentro de él. Y tal vez hoy tú estás en ese mismo punto, no retrocediendo, no avanzando visiblemente, pero siendo trabajado en un nivel que todavía no se ve. Porque hay procesos que no hacen ruido, no anuncian progreso y no ofrecen consuelo inmediato, pero preparan una base que solo el tiempo revela. Y aunque ahora no lo entiendas, aunque el silencio pese, aunque la espera canse, lo que se está formando en ti no es frágil. Es estructura, es carácter, es profundidad. Y eso, aunque no se vea hoy, sostiene todo lo que vendrá después. Job no perdió solo cosas visibles, perdió la narrativa que sostenía su mundo. Perdió la lógica de si hago el bien, todo irá bien. Y eso es lo que más desorienta a una mente disciplinada, cuando la vida deja de responder a las reglas que siempre funcionaron. Sus amigos llegaron con explicaciones rápidas, frases hechas, teorías cómodas. Intentaron encajar su dolor en fórmulas simples, porque aceptar que el sufrimiento puede llegar incluso cuando todo se hace bien es demasiado incómodo. Pero Job no necesitaba explicaciones, necesitaba sentido, y no lo recibió de inmediato. Lo único que recibió fue una invitación silenciosa a profundizar. En medio de las heridas, del cansancio, de la soledad, Job sostuvo algo que pocos sostienen: la integridad interior. No negó su dolor, no maquilló su angustia, no se volvió cínico. Habló con Dios desde la herida, no desde la apariencia, y eso es madurez. Porque hay una diferencia enorme entre reclamar desde el ego y expresarse desde la verdad. Job no entendía el por qué, pero seguía afirmando el quién. Y ahí está una clave que transforma procesos largos. Cuando no comprendes lo que sucede, pero sigues confiando en quién gobierna el proceso, algo dentro de ti se ordena. El silencio de Dios no era indiferencia, era profundidad. No era castigo, era formación. Hay etapas en las que el cielo no responde rápido porque una respuesta rápida impediría que el carácter se complete. Job estaba siendo llevado a un nivel de conciencia más amplio, donde la fe ya no dependía de recompensas visibles, sino de convicción interna. Y esa transición duele porque rompe expectativas antiguas, duele porque exige soltar la necesidad de control, pero también limpia. Limpia la fe de intereses ocultos, limpia la relación con Dios de negociaciones silenciosas. Job no salió de ese proceso más fuerte físicamente de inmediato, salió más claro. Y la claridad siempre precede a la restauración. Tal vez hoy tú también estás en un punto donde las respuestas no llegan, pero las preguntas se están refinando. Y eso, aunque incómodo, es señal de crecimiento real.
Hay un punto en la historia de Job que casi nadie observa con atención, el momento en que su fe deja de ser una costumbre y se convierte en una elección consciente. Antes, creer era natural, casi automático. Después de la pérdida, creer pasó a ser un acto diario de decisión, y esa transición marca a las personas para siempre. Porque cuando la fe ya no depende de resultados visibles, se vuelve estable. Job no se aferró a la idea de que todo va a mejorar pronto. Se aferró a algo más profundo, la convicción de que su vida seguía teniendo sentido incluso sin entender el final. Y eso cambia la forma en que una persona atraviesa el tiempo. El tiempo dejó de ser enemigo y pasó a ser territorio de formación. Mientras su cuerpo estaba débil, su interior se fortalecía. Mientras su nombre parecía olvidado, su identidad se consolidaba. Job aprendió algo que solo se aprende en procesos largos, que la restauración verdadera no empieza por afuera. Empieza cuando la mente deja de resistirse a la realidad y el corazón deja de exigir explicaciones inmediatas. No porque las preguntas desaparezcan, sino porque dejan de gobernar. Y cuando eso ocurre, algo se alinea por dentro. El dolor ya no desorganiza, la espera ya no humilla, el silencio ya no destruye, se vuelve espacio, espacio para revisar creencias, para limpiar expectativas, para redefinir lo que realmente importa. Job dejó de medir su vida por lo que había perdido y comenzó, aún sin darse cuenta, a prepararse para sostener lo que vendría después. Porque hay bendiciones que no pueden llegar a una mente frágil ni a un corazón inmaduro. Necesitan estructura, necesitan estabilidad interna, y esa estabilidad no se construye en días fáciles. Se construye cuando nadie está mirando, cuando el aplauso desaparece y cuando la única compañía es la propia conciencia. Tal vez hoy tú estás viviendo algo parecido. No una tragedia visible, sino una reorganización interna silenciosa. Un periodo en el que todo parece detenido, pero en realidad se está afinando. Y aunque ahora no lo percibas, ese ajuste interno será exactamente lo que te permitirá sostener, sin perderte, aquello que estás pidiendo desde hace tanto tiempo. La mayoría de las personas cree que la parte más difícil de un proceso es el inicio, pero no es verdad. Lo más difícil es sostenerse cuando el tiempo se alarga, y nada externo confirma que valió la pena continuar. Job llegó a ese punto. No estaba en el comienzo del dolor, estaba en la permanencia, y permanecer cansa más que empezar. Permanecer exige una fortaleza silenciosa que no se aprende con discursos, sino con vivencia. Hubo días en los que Job despertó exactamente igual que el día anterior, con dolor, con silencio, con la misma ausencia de respuestas. Y aún así no se desvió. No porque fuera fuerte todo el tiempo, sino porque había decidido no romper consigo mismo. Esa es una lección profunda. Hay momentos en los que la mayor victoria no es avanzar rápido, sino no traicionarse. No traicionar lo que sabes, no traicionar lo que construiste por dentro, no traicionar la verdad que te sostuvo antes de la crisis. Job entendió, incluso sin palabras, que renunciar a su integridad para aliviar el dolor sería perder mucho más que bienes materiales. Perdería su centro, y cuando una persona pierde su centro, ninguna restauración externa es suficiente. Por eso el proceso fue largo, no porque Dios se demorara, sino porque el interior necesitaba quedar firme. Hay estructuras internas que solo se consolidan bajo presión prolongada. La paciencia, por ejemplo, no se forma en la espera curta, sino en la espera repetida. La humildad no nace del reconocimiento, sino del anonimato. La fe madura no surge cuando todo funciona, sino cuando nada responde. Job estaba siendo preparado para sostener una restitución que no sería pequeña. Y eso explica algo importante. Cuando la vida parece exigir más de ti de lo que parece justo, tal vez no sea para castigarte, sino para expandirte.
expandir tu capacidad de permanecer, de administrar, de liderar tu propia mente. Tal vez hoy tu proceso no sea visible para otros, pero está siendo profundamente decisivo para tu futuro. Porque quien aprende a permanecer sin perderse, aprende también a recibir sin destruirse. Most people believe that the hardest part of any process is the beginning, but that isn't true. The hardest part is sustaining yourself when time stretches on and nothing external confirms that continuing was worth it. Job reached that point. He was no longer at the start of pain, he was in the permanence of it. And permanence exhausts more than beginnings. Remaining requires a silent strength that is not learned through speeches, but through lived experience. There were days when Job woke up exactly as he had the day before, with pain, with silence, with the same absence of answers. And even so, he did not deviate. Not because he was strong all the time, but because he had decided not to break with himself. This is a deep lesson. There are moments when the greatest victory is not moving forward quickly, but refusing to betray yourself. Not betraying what you know, not betraying what you have built internally, not betraying the truth that sustained you before the crisis. Job understood, even without words, that giving up his integrity to relieve the pain would mean losing far more than material possessions. He would lose his center. And when a person loses their center, no external restoration is ever enough. That is why the process was long, not because God was delaying, but because the interior needed to become firm. There are internal structures that only solidify under prolonged pressure. Patience, for example, is not formed in short waiting, but in repeated waiting. Humility is not born from recognition, but from anonymity. Mature faith does not arise when everything works, but when nothing responds. Job was being prepared to sustain a restoration that would not be small. And this explains something important. When life seems to demand more from you than feels fair, it may not be to punish you, but to expand you. To expand your capacity to remain, to manage, to lead your own mind. Perhaps today your process is invisible to others, but it is deeply decisive for your future. Because whoever learns to remain without losing themselves also learns how to receive without being destroyed. Llega un momento en todo proceso profundo en el que el cambio ya ocurrió por dentro, pero todavía no se manifestó por fuera. Ese es el punto más delicado, porque exige confianza sin evidencia. Job estaba exactamente ahí. Ya no discutía con Dios desde la desesperación. Ya no buscaba explicaciones para calmar la ansiedad. Había aprendido a habitar el silencio sin romperse. Y cuando una persona llega a ese estado, algo se estabiliza de forma irreversible. El exterior puede tardar en responder, pero el interior ya no se desorganiza. Esa es la verdadera madurez espiritual y emocional. Job dejó de vivir esperando el final del dolor y comenzó a vivir con integridad dentro del dolor. Y eso lo transformó, porque cuando la vida deja de girar alrededor del cuándo va a cambiar, la mente se libera. El tiempo deja de ser enemigo. La espera deja de ser castigo. Se convierte en espacio. Espacio para observar, para aprender, para afinar la percepción. Job pasó a ver la vida con otros ojos. Entendió que no todo sufrimiento es corrección y no toda demora es negación. Algunas etapas existen para ampliar la capacidad interna de sostener lo que vendrá después. Porque recibir en doble medida no es solo cuestión de bendición, es cuestión de estructura. Sin estructura, la abundancia se convierte en peso. Sin madurez, la restitución se vuelve inestable. Job fue preparado para no perderse cuando todo regresara. Y ese es un detalle que pocos consideran. La restauración no llega para rescatar a alguien frágil, llega para honrar a alguien firme. Tal vez hoy tú estás más firme de lo que imaginas. Tal vez el proceso ya hizo su parte en ti, aunque todavía no veas resultados visibles. Y si eso es así, el tiempo que resta no es castigo, es transición. Transición entre quien tú eras cuando empezaste y quien necesitas ser para sostener lo que estás pidiendo.
Cuando esa transición se completa, el cambio externo deja de ser una sorpresa, se vuelve coherencia. Porque todo lo que madura por dentro, tarde o temprano, encuentra forma por fuera. Y entonces llega el momento que nadie puede forzar, el momento en que lo externo comienza a alinearse con lo interno. No por presión, no por insistencia, sino por coherencia. En la historia de Job, la restauración no llegó como un acto impulsivo, llegó como una consecuencia. Consecuencia de un carácter que ya no se rompía, de una fe que ya no dependía de resultados, de una mente que aprendió a permanecer sin endurecerse. Cuando Dios habló, Job ya estaba preparado para escuchar sin miedo. Cuando la vida empezó a devolver, Job ya sabía recibir sin perderse, y eso cambia todo. Porque hay personas que desean la restitución, pero no desean el proceso que las hace capaces de sostenerla. Job atravesó ese proceso completo. Por eso recibió en doble medida. No como premio emocional, sino como confirmación de madurez. La abundancia no llegó para llenar un vacío. Llegó para acompañar una estructura ya firme. Y esa diferencia es fundamental. Porque cuando la restitución llega a una mente ansiosa, se convierte en nueva fuente de preocupación. Pero cuando llega a una mente estable, se convierte en paz. Job no volvió a la vida que tenía antes. Volvió diferente, más consciente, más humilde, más profundo. Y esa versión de él era capaz de administrar más sin perder el centro. Tal vez hoy tú no estés esperando riquezas visibles, pero sí una respuesta, un giro, una confirmación de que todo este tiempo no fue en vano. Y es importante entender algo. Cuando el proceso te cambia por dentro, nada fue en vano. Incluso antes de ver resultados, ya hubo ganancia. Ganaste claridad, ganaste firmeza, ganaste dominio interno. Y eso es lo que garantiza que cuando el cambio externo llegue, no te desorganice. Porque el verdadero riesgo no es perderlo todo, es recuperarlo sin estar listo. Job estaba listo. Y si tú sigues sosteniendo el proceso con esa misma coherencia silenciosa, tú también estarás. No por merecimiento, sino por preparación. La historia de Job no termina con aplausos, termina con comprensión. Comprensión de que el tiempo no fue enemigo, fue aliado. De que el silencio no fue castigo, fue formación. De que la espera no fue pérdida, fue preparación. Todo lo que parecía retraso estaba, en realidad, alineando algo más profundo. Job recibió en doble medida, sí. Pero lo más valioso no fue lo que volvió a sus manos, sino lo que ya no podía serle quitado. Una mente firme, una fe depurada, una identidad que no dependía de circunstancias. Y eso es lo que hace que esta historia siga viva hoy. Porque hay personas que no necesitan una explicación rápida, necesitan dirección sostenida. No necesitan un impulso momentáneo, necesitan claridad diaria para no romperse en el camino. Hay procesos que no se atraviesan con un solo mensaje, sino con constancia, con recordatorios silenciosos, con una guía que acompañe cuando el ruido externo no ayuda. Si hoy este mensaje tocó algo en ti, no es porque estés atrasado, es porque estás en medio del proceso. Y el medio del proceso es el lugar donde más se necesita sostén. Hay quienes avanzan mejor cuando tienen una referencia diaria, una lectura corta y práctica que ordene la mente, alinee el corazón y devuelva dirección sin exageraciones. No para acelerar el tiempo, sino para atravesarlo con integridad. Porque quien aprende a caminar con constancia no necesita correr cuando la vida cambia. No todo se transforma rápido, pero todo lo que se construye bien permanece. Y cuando permanece, se multiplica. Si este mensaje te encontró, guarda esto. No estás solo, no estás fuera de lugar y no estás perdiendo tiempo. Estás siendo preparado para sostener algo mayor sin perderte. Y eso, aunque ahora no se vea, ya es una forma de restitución.